Muy bien, pues nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos como nos es conocido y es costumbre con la yoga de las 9 respiraciones. Imaginemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Concibamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino lunar, Rasana, el femenino solar, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto comúnmente conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. Parten de las fosas nasales, suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conecta en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del canal central y en la posición inversa para las mujeres. Así, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Y como bien sabemos, la acompañamos de la respiración del ánfora de la vasija, el trabajo con los diferentes tipos de prana o de vayu. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración, pausamos por un momento y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer, descansar y estabilizar el estado mental emergente más profundo, menos dualista, menos discursivo, inclusive quizá libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, liberando a los vientos kármicos como si disparásemos una flecha a través de un arco. Soltamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, como sabemos, correspondiente a los vientos kármicos que animan a la actividad contaminada. Y con ello pretendemos simultáneamente fortalecer el Yeshe-lung, el viento de sabiduría que mora en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Y terminamos con la práctica de la gran vasija o el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza, pausamos y repetimos el proceso 3 veces. Así, presionemos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el puño adamantino el dedo índice ligeramente extendido. Con este presionaremos los diferentes puntos de acupresión que acompañan a esta práctica y así
Ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la práctica de estabilidad, la de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Así recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías:
la del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de su integración. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental a inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas. Así también su fragilidad, su transitoriedad. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza temporal y relativo, y así por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental.
y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos entonces a fortalecer las positivas, a identificar, debilitar y eventualmente trascender las negativas. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de ésta derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Y finalmente reflexionemos acerca de las limitaciones propias de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y sufrimiento de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda, y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, el ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades simbólicamente coinciden, haciéndose nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Asentemos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Así como nuestra motivación, la de hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo, este próximo sábado 5 y domingo 6 de febrero estará con nosotros en residencia virtual el Dr. Nida Chengatsang como Cristiana Polites. Este es uno de los más importantes, influyentes, médicos y practicantes del Sowa Rigpa, la antigua ciencia medicinal tibetana en el mundo contemporáneo y occidental. En esta ocasión le he solicitado que imparta un seminario intitulado Mantras de la medicina tibetana para la salud y el bienestar. Y como saben, la sanación con mantras es la práctica de usar el sonido, la vibración, sílabas sagradas y las palabras heredadas del sánscrito y tibetano como un medio curativo para restablecer el equilibrio y el balance corporal, el equilibrio y el balance en nuestro sistema de energía sutil y en nuestro aparato cognitivo, la mente o conciencia.
Y en la medicina tradicional tibetana, este es uno de los más poderosos métodos, junto con otras formas de tratamiento para restaurar el balance y combatir enfermedades, mejorar la salud y protegerse a uno mismo y a los demás de padecimientos futuros. Y en este taller, que va a estar impartiendo el Dr. Nida Chengatsang, médico y yogi tibetano, se incluye una introducción teórica a los principios y práctica de la medicina tradicional tibetana, el Sowa Rigpa, la sanación con mantras, y se transmitirá una vasta y poderosa como variedad o un recetario de mantras recopilados de la obra Farmacopea de Mantras de Jumipam, uno de los grandes eruditos y adictos tibetanos de la antigüedad, junto con la explicación de sus aplicaciones prácticas. Así que, pues si tienen la oportunidad, realmente les aconsejo que aprovechen este seminario. Además, el Dr. Nida y Cristiana Politi son en extremo claros en su manera de transmitir estos complejos conceptos del budismo tibetano. Y más ahora que nunca, pues estas son herramientas que nos sirven enormemente. ¿Okay? Esto es 5 y 6 de febrero. En esta ocasión será tan solo en formato virtual. ¿Okay? Y para aquellos que hagan su aportación aquí, hay un descuento. Y el resto lo pueden hacer a través de transferencia bancaria, PayPal, en fin, como deseen hacer ese depósito. Muy bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca de las prácticas y tópicos de reflexión introspectiva que se contemplan centrales en el contexto de la formación del practicante de capacidad intermedia, simultáneamente en el sistema de las etapas del camino al despertar, ¿sí? Que como recordarán se divide en la instrucción propia del practicante de capacidad inicial, las del practicante de capacidad intermedio, que son las que estamos ahora atendiendo, y finalmente las del practicante de capacidad superior. Es una manera de abordar las 84,000 enseñanzas que el Buda nos dio, o la vastedad precisamente de la instrucción que es propia de la revolución interior del Buda. Recuerden, el practicante de capacidad intermedia se caracteriza por una mentalidad especial. Y esa mentalidad es la de la renuncia, el espíritu de la emergencia, ¿sí? Específicamente la determinación de liberarse, de trascender las limitaciones que acompañan y son propias al samsara, a la existencia cíclica y la vida condicionada, recordarán, por el dolor y el sufrimiento recurrente, pero también por la ciclicidad inercial, inconsciente y habitual de la conciencia, de la vida y el renacimiento, ausentes de lucidez y libre albedrío, dominados por la presencia de la ignorancia, el apego, la aversión, determinados por la estructura de la cognición dualista y su natural consecuencia, que es la reificación. ¿Sí? Bien, entonces para que nosotros podamos fortalecer esta posición, la del practicante de capacidad intermedia, y en el contexto de la misma, hacer pues particularmente central el esfuerzo de la renuncia, pues en la tradición budista tibetana se plantea como central, en concordancia con la tradición de Nalanda, el reflexionar acerca de las diferentes causas y circunstancias que propician y detonan no solo el dolor y el sufrimiento, sino la existencia condicionada en sí misma. ¿Sí? Les encargo que se pongan su tapabocas, linda. ¿Sí? Bien, ahora, la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que la tradición contempla y señala como las causas genuinas del sufrimiento, ¿recuerdan? Las que nosotros identificamos como la triple joya, como el triple veneno. El veneno de la ignorancia, el del aferramiento y la aversión. ¿Sí? ¿Y qué produce la ignorancia en términos generales? Que propicia o detona toda variedad de actividades contaminadas, precisamente por la estructura de la cognición dualista y la reificación, por el apego y la aversión, que tarde o temprano desembocan en la presencia del dolor y el sufrimiento y que nos atan en esta especie de círculo vicioso que llamamos samsara. ¿Sí? Recordarán que definimos qué entendemos por samsara
definimos qué entendemos por liberación, definimos también cuáles son los prerequisitos de la misma, señalamos cuáles son las causas que propician el sufrimiento y así subsecuentemente. Bien, hoy nos vamos a concentrar en la presentación de los diferentes tipos de sufrimiento que plagan a la existencia cíclica. Y quiero volver a señalar que el objetivo de contemplar y meditar sobre ellos en la tradición mahayana budista no es, a manera alguna, detonar una especie de mentalidad depresiva o negativa, sino precisamente reconocer las limitaciones que son características de ese estilo y condición vital, para que a través de ese medio en nosotros nazca, se fortalezca y eventualmente del todo madure el espíritu de la emergencia, la renuncia. Recuerden que el espíritu de la emergencia y la renuncia en el contexto del Buddhadharma no se centra en una aspiración de mejoría del samsara. En este se entiende que el samsara en sí mismo no tiene remedio, lo cual quiere decir que una existencia dominada por el triple veneno siempre va a propiciar y detonar dificultades, problemas y sufrimiento. Y lo hará de forma incontrolable y recurrente mientras el referente esencial de la relación que establezcamos con el mundo de las apariencias sea el triple veneno. ¿Se acuerdan de eso? Eso también corresponde a la observación, comentábamos la semana pasada, de las tres marcas de la existencia y los 4 sellos de la realidad. Una marca primaria de la existencia, condicionada por el triple veneno, es el sufrimiento, ¿verdad? Y el último de los 4 sellos precisamente señala la posibilidad de liberarnos del mismo, y no solo a manera temporal, sino definitiva y estructural, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos por nirvana en la tradición budista. Una vez más, recuerden que por nirvana no nos referimos a un espacio y lugar, una especie de tierra pura o paraíso, sino precisamente una condición mental y cognitiva ausente de la presencia de la ignorancia, el apego y la aversión. Por lo tanto, de la cognición dualista y la reificación. Bien. Y para que nosotros podamos incrementar subsecuentemente nuestra conciencia de esta dimensión genuina de sufrimiento por la que en el samsara transitamos, y así podamos en efecto desarrollar o detonar el incentivo para la liberación, es que en el sistema de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, o el sistema del adiestramiento mental que Lama Atisha trae a Tibet, y bueno, pues sistematiza y perfecciona Tsongkhapa en el Amrin Chenmo, es que se presenta este tópico de discusión y estudio, que es el de los diferentes tipos de sufrimiento por los que transitamos en el samsara, ¿sí? Comúnmente se presentan en 3 diferentes colecciones, ¿sí? Que van desde lo más vasto hasta lo más sucinto. Se comienza por la presentación de los 8 diferentes tipos de sufrimiento. Después una presentación de los 6 diferentes tipos de sufrimiento. Y finalmente la presentación más sucinta, la de 3 distintos tipos de sufrimiento. ¿Ok? Vamos a comenzar la noche de hoy con la primera, la presentación de este objeto de reflexión introspectiva, los 8 tipos de sufrimiento. Y recuerden, por favor, que el objetivo primario de la misma es propiciar o permitir que en nosotros emerja y nazca el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que es el hastío en torno al samsara. ¿Sí? Lo haremos en el contexto, también esto es esencial, de los 2 diferentes tipos de samadhi. Recuerden que en el segundo de los elementos que comprenden al camino y el sendero budista, hallamos precisamente el del samadhi. Recuerden que entendemos por dicho término, palabra sánscrita, la cercana aplicación de la atención, que dividimos en las técnicas que tienen por objetivo el desarrollo de la atención unipuntual, el refinamiento de la concentración de la atención, y 2, el empleo de ese tipo de atención y concentración para el análisis, la discriminación y la investigación contemplativa en general, correspondiente entonces, en términos generales, al samadhi del shamatha y el samadhi del
vipassana. Recordarán que el samadhi del shamatha no es único ni exclusivo al entrenamiento contemplativo del Buddha Dharma, lo hallamos en otras tradiciones contemplativas, especialmente del Asia, pero el samadhi del vipassana es particular y específico al Buddha Dharma, especialmente la dimensión pinacular del mismo, lo que se llama el vipassana trascendental, que en esencia no es otra cosa que la sistematización de la investigación en torno a la manera en que las cosas son y con ello la vacuidad y el surgimiento dependiente, ¿sí? Estos tópicos primarios del vipassana son los que le permiten al individuo trascender el samsara, liberarse definitiva, estructural e irreversiblemente del mismo, y por eso se les llama vipassana extraordinario. ¿Ok? Bueno, entonces, esta aproximación contemplativa que se centra en la reflexión en torno a los 8 diferentes tipos de sufrimiento que caracterizan a la existencia condicionada, es una que debemos implementar en el contexto del desarrollo, el refinamiento, el cultivo y el fortalecimiento de los 2 samadhis, el del shamatha y el del vipassana, ¿no? Entonces, al meditar en torno al sufrimiento, debemos de primero liberar a nuestra mente de la excitación o de la falta de precisión, de la obnubilación o el hundimiento mental, y con una mente mucho más focalizada, atenta y concentrada, precisamente dedicarnos a este análisis introspectivo, ¿ok? Recuerden, simultáneamente este análisis introspectivo se implementa en 2 fases. En la primera, nosotros nos involucramos en sí mismo en el proceso discriminativo, conceptual e intelectual a través del empleo de una variedad de líneas de razonamiento. Esto es todavía un proceso conceptual, ¿sí? No es la meta de vipassana, es el punto de partida del mismo. Es un andamiaje para lograr esa meta. Y la segunda dimensión que se contempla, la más importante, es descrita como la de pacificación o posicionamiento. Y en esta lo que hacemos es descansamos en la conclusión a la que nos dirige, lleva el análisis introspectivo, soltamos el proceso conceptual y tratamos simplemente de morar en la experiencia que acompaña a esta colección de razonamientos que hemos venido cultivando. Esa es con la que nosotros en esencia deseamos desarrollar familiaridad. ¿Ok? Es más una experiencia que una idea. Es un entendimiento anímico más que uno meramente intelectual y conceptual. Pero para producirlo se requiere de la fase precedente, la del análisis. Y para que el análisis tenga fuerza y precisión, la precedente, que es la estabilidad meditativa. Así que todo se engarza: estabilidad meditativa, análisis introspectivo, posicionamiento y familiaridad. ¿Ok? Y todo esto nos ayuda a cambiar nuestro punto de vista, ¿verdad? A través del esfuerzo meditativo, fortalecer la familiaridad, y como consecuencia de ello, detonar un cambio genuino de conducta. ¿Sí? Bien, ahora, hablemos un poco de estos 8 sufrimientos que caracterizan a la existencia condicionada. Es un tema, por ejemplo, que aborda la tradición de Nalanda en los diferentes textos que la han hecho presente y famosa aún en el mundo contemporáneo, y entre estos el famoso Bodhisattva Charyavatara, el camino de vida del Bodhisattva o del héroe espiritual de Shantideva. ¿Sí? Dice Shantideva: a pesar de que nosotros hemos acumulado méritos en la vida, o vidas, por vernos depredados por el ladrón de la ausencia de introspección, ¿sí?, que sigue a la degeneración de la recolección, nos orientaremos a los reinos inferiores. Renaceremos en los reinos inferiores. Es una expresión interesante, dice. A pesar de que hayamos acumulado mérito, o sea, que hayamos desarrollado acciones positivas de mente, palabra y cuerpo. Si nosotros nos vemos arrobados por el ladrón de la ausencia de la introspección, del autoanálisis, que naturalmente debilita a la atención, la cercana aplicación de la misma, esto
nos va a llevar a condiciones desfavorables futuras de vida. ¿Sí? En esto quiere decir, es insuficiente el concentrarnos tan solo en acciones positivas y virtuosas. Tenemos que cultivar la sabiduría. ¿Recuerdan? Y específicamente una sabiduría que se centra en la capacidad de explorar metódicamente nuestro desempeño vital, el que desplegamos a través de los portales de la mente, palabra y cuerpo. Bien, ahora, en ese contexto de introspecciones que analizamos la estructura de los 8 sufrimientos, de los cuales el primero es el sufrimiento del nacer. ¿Sí? Que la tradición budista dice podemos abordar desde la óptica de 5 diferentes aspectos o a través de 5 líneas de razonamiento, que precisamente lo que buscan es señalar la condición dolorosa del nacer. ¿Sí? El primero, ¿verdad?, es tener presente que el nacimiento es en sí mismo, por naturaleza, una experiencia o proceso doloroso. Claro, la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de ello porque somos objeto de una adaptación evolutiva. Esto es, hemos desarrollado una absoluta y completa amnesia en torno a la condición de el nacer. Si nosotros la tuviéramos presente, la pudiéramos del todo recapitular, naturalmente que nacería en nosotros el espíritu de la emergencia y la renuncia, la determinación de nunca más transitar por esa condición que nos arroja al mundo y que es en sí misma dolorosa. Lo mismo, por ejemplo, puede señalar y afirmarse de una madre. ¿Por qué es que la mujer presenta esta adaptación evolutiva que le conduce a olvidar del todo la experiencia de el embarazo y el parto? Porque bueno, el embarazo y el parto son tan dolorosos que si nosotros los tuviéramos presentes, los recordáramos prístinamente, pues no los replicaríamos. ¿Qué mujer querría volver a tener descendencia? ¿Qué mujer se aventuraría a un nuevo embarazo y un nuevo parto? Ninguna, ¿verdad? Si contemplas cómo cambia tu cuerpo, si contemplas todos los malestares que le acompañan, si contemplas, por ejemplo, que al dar a luz, pues casi literalmente tu cuerpo se desgarra para ello, ¿verdad? Naturalmente es una experiencia dolorosa. Y para el que transita la misma, también lo es. A menudo lo comento en términos un poco humorísticos para tratar de disminuir la seriedad del tópico, ¿verdad? Pero te pasas 9 meses en un espacio en extremo restringido, en donde pues casi no te puedes mover, en donde te ves afectado por todo lo que está aconteciendo tanto dentro como fuera de tu madre, te afecta lo que come, te afecta el movimiento, si come comidas condimentadas, dice la medicina tibetana, sientes que te quemas con ácido, si camina o hace movimientos bruscos, sientes que te azotas y te golpeas, en fin, el proceso de estar dentro de la matriz es complicado para quien lo transita. Claro, no lo recordamos precisamente por el concepto adaptativo que acabo de mencionar, ¿verdad? Te pasas 9 meses en esa condición y un día, sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de advertencia, ese entorno que ha sido tu morada, en donde te encuentras de alguna manera resguardado y protegido, súbitamente se rompe, ¿verdad? Y el entorno en el que has morado, que es la placenta y el líquido amniótico, simplemente se derraman y sientes como el cuerpo entero se torna como en tu enemigo y empieza a aplastarte y a orientarte hacia el canal por el que vas a nacer, pero tú no sabes esto, simplemente piensas que te vas a morir. Y después de todos estos tremendamente amenazantes procesos y funciones físicas que escupen al feto del cuerpo, ¿verdad? Y nunca sabiendo si el proceso será exitoso porque te puedes atorar con el cordón umbilical y ahogar, o puede haber toda variedad de complicaciones, o puede simplemente ser un proceso muy largo en donde en el darte a luz estás en ese proceso que es tremendamente constrictivo y doloroso,
Y vuelvo a insistir, sin la certeza de saber qué es lo que en realidad está sucediendo. Y de pronto tienes que transitar entre la manera en que has subsistido metabólicamente durante 9 meses dentro de tu madre, porque has recibido oxigenación a través del propio cordón umbilical y el oxígeno presente en la placenta, digamos, medio de subsistencia similar o paralelo a aquel por el que transitan los peces en el mar, y de pronto tienes que experimentar un tránsito a una forma radicalmente distinta de oxigenación, ahora una aeróbica, y de hecho primero tienes que sacar todo el líquido que tienes en pulmones y en la nariz, y después que sientes que te ahogas y que vas a perecer, inhalar y no sabes, es la primera vez que en esa vida inhalas, ¿no? Y por si fuera poco, vienes a un mundo que te es del todo no familiar, a menudo en un lugar agreste, agresivo, el médico te agarra de los pies y por si fuera poco te golpea, ¿verdad? Evidentemente, el proceso del nacimiento es por naturaleza uno doloroso, ¿verdad? La tradición budista afirma simultáneamente que de los diferentes tipos de renacimiento con los que la conciencia puede manifestarse en el mundo condicionado, habla de 4 de estos. 2 son particularmente dolorosos: el nacimiento por matriz y el nacimiento ovíparo, ¿sí? Habla de otros 2, el nacimiento por humedad y por calor, y el nacimiento espontáneo, ¿sí? Estos últimos 2, el nacimiento por calor y humedad y el nacimiento espontáneo, no lo señala como en sí doloroso. Son muy diferentes a los que se experimenta a través de la plataforma ovípara o mamífera, ¿sí? Pero es claro que en la plataforma mamífera el nacimiento trátase de un proceso doloroso. Y lo mismo puede decirse del nacimiento ovípara. Es muy similar a el mamífero. El nacimiento espontáneo es el que se tiene en el reino de los seres fantasmales, en el reino de los seres paranoides, en el reino de los ashuras o dioses celosos o titanes y en el reino de los devas. Ahí la conciencia se expresa en una base que se manifiesta plenamente desarrollada y que no tiene que transitar por la infancia, la madurez, hasta la adultez, etc. Naces ya, digamos, en un cuerpo sutil, ¿verdad? Plenamente hecho y conformado. Por lo tanto, se dice que en esas condiciones, en sí, por lo menos la dimensión física del nacimiento no está presente. Pero otras dimensiones del nacimiento lo estarán, como por ejemplo, pues el toparte con un entorno con el que no tienes familiaridad, y que se diga de un entorno como el de los seres paranoides o el de los fantasmas, ¿verdad? Bueno, ahora el segundo aspecto que acompaña al sufrimiento del nacimiento es el hecho de que nosotros lo experimentamos inercial, habitual y compulsivamente. Esto quiere decir fundamentalmente ausentes de libre albedrío. No es una elección para nosotros, ¿sí? Nacemos primariamente en consecuencia de la fuerza inercial de la actividad contaminada y de la ignorancia. Es la ignorancia y el karma los que producen esta condición vital, ¿no? Y no solo eso, pues mientras no cultivemos el espíritu de la sabiduría, pues en esta propia existencia seguiremos fortaleciendo la ignorancia y la actividad contaminada que precisamente perpetúan a la existencia condicionada, ¿sí? Y dado el hecho de que la colección de componentes o agregados que comprenden a nuestro cuerpo y mente en este momento están del todo controlados por la ignorancia y el karma, pues se hace muy difícil el orientar a la mente y conciencia hacia la práctica de la virtud, ¿no? O hacia las acciones liberadoras que nos permiten trascender la existencia condicionada. No es imposible, pero es muy difícil, ¿sí? ¿Entienden este segundo aspecto? Bien, un poco para ilustrarlo, para que tengan una idea del mismo. Porque pues muchos, el concepto del renacimiento no les es tan familiar.
El renacimiento es muy similar a lo que acontece en el tránsito entre el estado de vigilia, el sueño profundo sin sueño y el sueño onírico, y la transición contraria del sueño onírico al sueño profundo sin sueño y al estado de vigilia, ¿sí? Podemos equiparar la vida presente con la condición de vigilia. Podemos equiparar el sueño profundo sin sueños al entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, el bardo del Dharmata. Y podemos comparar el estado del sueño onírico con el entreestado kármico del devenir, ¿sí? Que precede al renacimiento, que sería de nuevo el despertar en la condición de vigilia. Bien, ahora, cuando nosotros transitamos así de un día a otro, metafóricamente podemos hablar de una pequeña muerte y un pequeño renacimiento, ¿sí? Ahora piensen, cuando abandonamos la condición de vigilia y nos sumergimos en el tránsito del dormir y particularmente en la dimensión del sueño onírico, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a la experiencia por la que ahí nosotros deambulamos? En el sueño profundo sin sueños, en buena medida te desmayas y te es en extremo, extremo difícil mantener la lucidez, ¿verdad? Lo cual es una lástima porque en esa condición se manifiesta, como lo hace en el tránsito del morir, la luz clara esencial de la mente, la naturaleza búdica, la conciencia primigenia. De tu poder aprovechar esa condición, ese tránsito, podrías avanzar de forma muy importante, muy poderosa en las etapas del camino que conduce al despertar. Después transitas a la experiencia del sueño onírico. ¿Y qué caracteriza esa experiencia? Los sueños, ¿no? A ti se manifiestan toda variedad de distintas apariencias sensoriales. ¿Y cómo se manifiestan? Como si estuvieran dotadas de realidad objetiva. Recuerden, soy muy puntilloso en ese punto, ¿no? Esas experiencias son reales, ¿sí? Esto es, existen, pero existen de una forma especial. Aquí el punto es dilucidar que no existen como aparecen. Y la manera en que aparecen es como si estuvieran dotadas de un tipo de realidad, una objetiva. ¿Qué quiere decir? Parecen existir por sí mismas desde su propio lado independiente a quien las sueña. ¿Sí? Ahora, pregunta. Cuando esas apariencias oníricas, esto es, el sueño en el que te ves inmerso, se manifiesta, ¿tú eliges ese sueño o eres arrojado al mismo? Eres arrojado al mismo, como lo eres al renacimiento ordinario, ¿verdad? ¿Qué determina las apariencias oníricas? ¿Qué determina el sueño? ¿Qué lo conforma? Las impresiones y tendencias del estado que le precede, el de vigilia o el de la vida, inclusive de vidas previas. Esto es, la actividad de mente, palabra y cuerpo, contaminada por la estructura del triple veneno, que es con la que tú has actuado a lo largo de tu cotidianidad. Entonces, ¿qué determina el contenido de los sueños? Pues los hábitos y tendencias reforzados durante el estado y condición de vigilia. Ahora, esas apariencias, decíamos, se manifiestan como si estuvieran dotadas de realidad objetiva, ¿no? Y por tanto parecen tener identidad intrínseca. En consecuencia, ¿qué les atribuimos? Esto es sumamente importante. Cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras. Y al interactuar con estas que pensamos son condiciones o características intrínsecas de dichas apariencias, ¿cómo reaccionamos a las mismas? Con apego y aversión. Y ese apego y aversión tarde o temprano que produce dolor. Y perpetúa esta condición mientras nosotros no podamos señalar su naturaleza ilusoria esencial. No que no existen, pero que no existen de esa manera en particular. Lo que naturalmente acontece cuando nosotros somos capaces de despertar dentro de un sueño, aprender y reconocerle como tal, como un sueño. Eso no quiere decir que dejas de ver, ni necesariamente dejas de interactuar con las apariencias oníricas. Pero ahora lo haces desde una óptica y perspectiva radicalmente distinta y alternativa. Lo haces consciente de su condición ilusoria, del hecho de que no existen independientes a la mente que las propicia y que las manifiesta, que no tienen entonces identidad intrínseca, que no pueden resguardar cualidades sustanciales y por lo tanto que te liberas de la estructura inercial del apego y la aversión que operan como
la causa de la perpetuidad de esas apariencias y la conflictividad que tarde o temprano les acompaña. Una metáfora similar al logro de la liberación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, la tradición budista dice que nuestra vida, que el estado de vigilia no es muy diferente al estado y la condición onírica. De hecho, afirma que esa condición puede ser descrita en los mismos términos y describe o llama a la condición de vigilia como la del sueño de vigilia. De igual manera, esa condición es una por la que el individuo puede transitar de una de dos maneras. Lo puede hacer consciente de la naturaleza, de la condición por la que transita, o ausente de conciencia de esa condición. Esto es, lo puede hacer dormido o lúcido. ¿Sí? ¿Cómo transitamos la vida? Dormidos. Dormidos no quiere decir literalmente en un estado comatoso. Dormido quiere decir ausentes de conciencia de la naturaleza, de la condición por la que transitamos y su dimensión ilusoria. ¿Sí? ¿Y qué le atribuimos a las apariencias de vigilia? Realidad objetiva, identidad intrínseca, cualidades sustanciales, y por lo tanto nos esclavizan a través de la estructura del apego y la aversión, que a su vez detona las 84,000 aflicciones de las que depende lo que llamamos samsara. ¿Sí? Ahora, si nosotros deseamos transformar esta experiencia, pues evidentemente el punto de partida es reconocer a la misma. ¿Sí? Para poderte hacer lúcido, primero tienes que entender que no lo eres. Y para poder despertar en un sueño, pues tienes que reconocer que estás soñando. Igualmente, para poder detonar la lucidez en el estado de vigilia, tienes que darte cuenta de que transitas por una condición no lúcida. Y el tipo de dificultad que esta naturalmente propicia y produce. ¿Se entiende eso? Entonces, y de nueva vez, esta segunda cualidad es interesante. ¿Por qué es que el nacimiento, qué quiere decir? ¿Por qué el ser arrojado a un sueño que no es lúcido es doloroso? Porque en este transitas del todo ausente de libertad. Y porque en este te es en extremo difícil imprimir la discriminación necesaria para liberarte de la influencia perniciosa que esa apariencia ejerce ordinaria habitualmente sobre tu persona. Y si esto es cierto en los sueños, un pequeño renacimiento, lo es también en el estado de vigilia, un gran renacimiento. ¿Se entendió eso? El tercer aspecto del sufrimiento del nacimiento es que, por naturaleza, el nacimiento se convierte en una causa de sufrimiento. Lo cual en esencia quiere decir que cuando nosotros nacemos, estamos sujetos naturalmente a la experiencia del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Estas son endémicas a la vida y por tanto al nacimiento. Así que cada vez que naces, empieza el ciclo y te ves arrojado a la condición de ¿qué? Del envejecimiento, la enfermedad y la muerte, que son naturalmente dolorosos, ¿no? Comúnmente dolorosos. En el contexto de la filosofía tántrica inclusive se dice que desde el momento en que nacemos, los 72,000 canales sutiles que comprenden al cuerpo adamantino, ¿verdad?, empiezan a desintegrarse. En el momento del nacer empieza el proceso del envejecer, ¿verdad? Y con el envejecer empieza el enfermar. El cuarto aspecto doloroso del nacimiento es que nosotros, los seres ordinarios, el nacimiento simultáneamente opera como la base y referente de la confusión, ¿verdad? El escenario, esta vida, en donde nosotros nos vemos expuestos a toda variedad de dificultades, problemas y sufrimientos, tanto físicos como mentales y emocionales, que son consecuentes de la presencia de nuestra ignorancia, de nuestra actividad contaminada y de nuestras aflicciones. Ahora, ¿tiene que ser así? No necesariamente, pero para que no fuera así, tendríamos que haber experimentado un renacimiento del todo distinto a aquel por el que transitamos, tendríamos que haber reconocido la condición ilusoria de las apariencias a las que nos vemos expuestos, tendríamos que reconocer la condición ilusoria de dichas apariencias y liberarnos de las aflicciones que la ausencia de ese reconocimiento en nosotros producen.
Por lo tanto, y como esto no es nuestro caso, puede decirse que esta es una condición dolorosa que naturalmente acompaña al nacer. Y el quinto y último aspecto doloroso del nacimiento es que inevitablemente culmina en la muerte. Y para la mayoría de nosotros la muerte es algo complicado y doloroso. ¿Se entiende esto? Muy bien. Recuerden que el objetivo fundamental de esta reflexión es ¿cuál? Generar, cultivar el espíritu de la emergencia, el hastío en torno al samsara. ¿Sí? A medida en que este incremente en la persona, también pues se fortalecerá la convicción que tiene de liberarse y trascender ese referente y poder, en efecto, reclamar la plenitud del despertar y la iluminación, no solo para un bienestar personal, sino el bienestar que a través de ese estado podemos traer a los demás. ¿Sí? Bien. Recuerden, todo el sufrimiento por el que en la existencia transitamos es consecuente fundacionalmente de la ignorancia y la actividad contaminada por la misma. La renuncia implica liberarte de esa ignorancia y de las acciones determinadas por estas. ¿Sí? Bien. El segundo tipo de sufrimiento es el que acompaña a la degeneración de la propia vida. Por esto queremos decir que desde el instante en que nosotros nacemos, nuestra vida se va acortando cada vez más, en cada momento que pasa, ¿no es cierto? En la tradición budista se dice que en el momento en que naces empiezas a morir. Y de la misma manera que el apego, por ejemplo, tiende a filtrarse muy poco a poquito en nuestra mente o conciencia, de la misma manera el sufrimiento del envejecimiento también poco a poco se va haciendo presente en nuestras vidas. Nuestro envejecimiento se ve determinado, ¿verdad?, por el hecho de que cuando nosotros experimentamos renacimiento lo hacemos dotados de los 5 agregados. Esos 5 agregados, que son el agregado de la forma, el cuerpo, la base material, y el de las sensaciones, percepciones, la actividad formativa y la conciencia ordinaria o aflictiva, todos son consecuentes o creaciones de la confusión, la ignorancia y el karma. ¿Sí? Así entonces, si nosotros nacemos, morimos. Y no hay opción, no hay alternativa. Todos los que nacen, mueren. ¿Sí? Hasta los budas. Bueno, existe siempre la posibilidad de, si se actualiza el logro pleno del despertar, la más plena y completa iluminación, uno pueda lograr actualizar el cuerpo mágico de transferencia, en el cual todos nuestros agregados se transforman en el espacio absoluto de los fenómenos, y eso es una especie de experiencia que nos permite liberarnos hasta de la muerte. ¿Sí? Pero son muy pocos los que logran esto en esta vida, así que la mayoría de nosotros podemos decir inexorablemente al nacer tendremos que morir. ¿Sí? Entonces, estamos sujetos a esta condición, la degeneración de la vida. ¿Sí? El tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento de la enfermedad. ¿Sí? Y también comúnmente se explica a través de 5 líneas de razonamiento. ¿Sí? La primera de estas líneas de razonamiento tiene que ver con el hecho de que, o el primer aspecto del sufrimiento vinculado a la enfermedad, es que la enfermedad implica por definición cambios dolorosos en los elementos, el orden, el equilibrio y organización de los 5 agregados de nuestro cuerpo y mente. Recuerden que cuando nosotros nos encontramos sanos existe un natural equilibrio entre la mente y el cuerpo y los diferentes elementos que comprenden al cuerpo, la flema, la bilis y la energía vital. Cuando nosotros somos presa de la fuerza degenerativa de la enfermedad, estos elementos, la bilis,
la flema y la energía vital se desorganizan y con ello también las funciones cognitivas, perceptuales y emocionales de las que de ellos dependen, ¿sí? Y en consecuencia nosotros naturalmente ¿qué experimentamos? Pues dolor, ¿verdad? Tanto físico como mental, que naturalmente se va incrementando a medida en que va fortaleciéndose la enfermedad. Y algo que es muy importante tener en cuenta es que absolutamente nadie muere de sano. Lo cual es lo mismo que decir, en efecto, todos vamos a enfermar. Además tengan presente que la enfermedad no solo se manifiesta una vez en la vida, sino lo hace también de forma constante y recurrente. Y entre las diferentes expresiones de las enfermedades por las que en la vida transitamos, que propician este desequilibrio que a su vez detona el dolor físico y mental, tarde o temprano nos veremos expuestos a una que nos conduzca al morir. En otras palabras, podremos vencer la emergencia y expresión de algunas enfermedades, pero inexorablemente llegará el momento en donde nos topemos con una que más bien nos venza a nosotros. Y este es un aspecto doloroso que acompaña a la enfermedad, que acompaña a la vida. ¿No es cierto? Muy importante. Así que esta infelicidad mental que acompaña a la presencia de la enfermedad es un segundo aspecto del sufrimiento de la enfermedad, ¿sí? Y a medida en que esto ocurre, pues naturalmente las cosas que nosotros ordinariamente contemplamos como placenteras se convierten en displacenteras. Por ejemplo, si en un momento determinado contemplabas el clima fresco como agradable, cuando estás débil y enfermo lo encuentras desagradable. O al revés, si en un momento determinado contemplabas el clima cálido como agradable, cuando estás enfermo y vulnerable, es desagradable. O en un momento contemplabas el alimento como agradable y cuando estás enfermo y debilitado, ahora a ti aparece como desagradable, ¿verdad? O en un momento determinado contemplabas el agua como agradable y cuando estás enfermo y te sientes mal no puedes ni tragarla, como cuando te duele la garganta. ¿Cómo te sabe el agua? O tienes COVID y te sabe todo a metal, ¿verdad? Que es un síntoma, dicen, que acompaña al COVID. Este es el tercer aspecto, entonces, del sufrimiento de la enfermedad. El cuarto aspecto es el tener que usar toda variedad de cosas desagradables, como por ejemplo pueden ser tratamientos físicos, medicinas, para poder aliviar la enfermedad. Y al mismo tiempo, cuando transitas por la enfermedad, siempre lo haces solo. Y me dirán, pero ¿cómo dices que siempre lo haces solo? Si alguien puede acompañar y cuidarte en la misma. Sí, puede ser cierto, pero ¿quién experimenta la enfermedad? Solo tú. Nadie comparte los síntomas que tienes. Tienes que transitar por el proceso de la vulnerabilidad que acompaña a la enfermedad siempre solo. Y el quinto y último aspecto o línea de razonamiento es que eventualmente vamos a perder la batalla y vamos a morir en consecuencia de alguna enfermedad, ¿sí? De la misma manera que el invierno eventualmente pues cesa, la magnificencia de los árboles o de las flores o de las frutas, ¿verdad? Y recuerden, cuando meditemos sobre de estos tópicos, es bien importante que ustedes no se distancien de ellos reflexionándoles en torno a otra persona. O sea, pensando, es que esta otra persona va a enfermar, esta otra persona va a morir. No, yo voy a enfermar, yo voy a morir, yo voy a transitar por estas dificultades y problemas, ¿sí? Y pensar que mientras yo experimente renacimiento dentro de la existencia condicionada, lo haga dotado de estos agregados contaminados de mente y cuerpo, estas experiencias todas serán para mí inevitables, ¿sí? Todo con el objetivo de hacer presente en mi mente el espíritu de la emergencia, la renuncia, que es el prerequisito indispensable en el camino, ¿sí? Después viene la contemplación de la muerte, ¿sí?
El cuarto tipo de sufrimiento. Vamos a la mitad, la contemplación de la muerte, que también tiene 5 aspectos. Primero, claramente la muerte es algo que nosotros nadie desea. ¿Sí? No se trata de una experiencia feliz ni una experiencia placentera, pero simultáneamente es una certera, una que todos tendremos que transitar, nos guste o no. ¿Sí? Y así como, no sé, un huracán o una inundación destruye todo por aquello por lo que pasa, se hace presente a su paso, ¿verdad? La muerte destruye nuestra existencia sin dejar nada. ¿Sí? Bien, entonces, el primer aspecto del sufrimiento del morir tiene que ver con el hecho de que cuando morimos tenemos que alejarnos de nuestras posesiones materiales. ¿Y por qué esto es doloroso? ¿Por qué? Porque ¿qué hemos... Exacto, y ese apego, ¿por qué está presente? ¿Qué hemos proyectado sobre de esos objetos materiales? Realidad objetiva, una identidad intrínseca, cualidades sustanciales positivas y por tanto interactuamos con ellas con apego. Peor aún, nos hemos identificado con ellas y las hemos hecho propias. Recuerden esa instrucción primaria del Buda. ¿Qué decía Buda? ¿Por qué sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos y pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. Entre ello están nuestras posesiones materiales. Muchos hemos usado a ese elemento referente, el de las posesiones materiales, como la variable que sentimos le aporta mayor sentido y significado a nuestras vidas. Sino cómo explicar que muchos piensan que lo que le da significado y le imprime un sentido de trascendencia a la vida es, por ejemplo, ser rico, ¿verdad? O tener muchas experiencias sensoriales, o lograr fama, nombre y reconocimiento, poder e influencia. No pelearíamos tanto por estas y no serían uno de los tópicos centrales de la vida si no pensaras que le aportan genuino significado y no les atribuyeses la posibilidad de brindarte bienestar genuino, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando te tienes que alejar de ello? Como de tus posesiones materiales o de tu cuerpo con el que te has identificado toda esta vida y que crees eres tú, o tus chivas, chavas y cheves, ¿no? Pues sufres naturalmente. Cuando mueres, el segundo razonamiento, te tienes por naturaleza que separar del medio ambiente con el que has convivido toda esa vida. Por ejemplo, de tus seres queridos, de tu casa, de tu país, de tu condición humana. Y como siempre has creído, estos son tú y te pertenecen, cuando los tienes que abandonar inexorablemente, esto te produce ansiedad, tremendo dolor y sufrimiento, consecuente del apego y de la identificación. ¿Sí? Cuando mueres te tienes que separar de tus amigos, de tus parientes, inclusive de tus mentores espirituales, ¿no? De todos los diferentes aspectos, de todas las relaciones interpersonales que has establecido en esta vida, sin excepción, ¿verdad? Esto es doloroso. El cuarto aspecto es que te tienes que alejar de tu propio cuerpo, que te ha acompañado toda esta vida y con el que te has del todo identificado, creyendo eres tú. Y el quinto y último aspecto es que naturalmente el morir es doloroso, en muchas dimensiones, mentales, emocionales y físicas, ¿verdad? Así que el morir es doloroso. Y si abrazas este tópico desde la perspectiva multivital de la filosofía budista, no solo te has muerto una vez, sino has transitado y experimentado la muerte infinitas ocasiones, por lo que te has visto expuesto al dolor del morir recurrente e incontrolablemente, ¿verdad? Ahora, ¿tiene que ser así? Bueno, todos mueren, sí. No todos necesariamente experimentan la muerte a manera dolorosa. Pero para eso tienes que transformar la manera en que percibes esa condición y circunstancia. Y una persona ordinaria no hace eso. Aún un Buda experimenta la muerte como dolorosa,
por lo menos el deterioro físico, ¿verdad? Claro, como no se identifica con el cuerpo, ese dolor es transitorio y no se magnifica. Y si te identificas con el cuerpo, olvídate, ¿verdad? Es como con la vejez. Si te identificas con el cuerpo, ¿qué sucede si le ves envejecer? Es muy doloroso porque tu identidad está en el vigor y la lozanía del cuerpo. ¿Cuántas personas se vuelven locas cuando envejecen? Al perder precisamente la belleza. ¿Sí? ¿Entienden eso? El quinto tipo de sufrimiento es el sufrimiento de encontrarte con lo que no quieres. ¿Sí? Como por ejemplo con personas que te son difíciles o enemigos. ¿Sí? Mm, ujú. Perdone. Mm, ¿Dónde estamos? Perdón. Bien, entonces encontrarte con aquello que no te agrada, como por ejemplo con un enemigo, ¿no? Y naturalmente, como nosotros le imputamos al enemigo esa condición esencial, o sea, realmente creemos que existe como a nosotros aparece, y no tenemos conciencia de que lo conforma en enemigo es nuestra propia designación conceptual. Entonces, cuando te topas con alguien que a ti aparece o interpretas como enemigo, y lo haces ausente de conciencia de esa condición ilusoria, pues esa condición te genera dolor y sufrimiento, ¿no? Y tendrás que toparte con muchas cosas que en la vida no te gustan, naturalmente, es parte de la vida, ¿verdad? Y generalmente cultivas karma negativo, esto es, empeoras tu circunstancia al contemplar esta condición. El sexto tipo de sufrimiento es el tener que partir o separarte de lo que tienes, te gusta y deseas, ¿verdad? No solo te tienes que topar con lo que no te gusta, sino todo aquello que te gusta lo vas a tener tarde o temprano que abandonar, ¿sí? También esto comúnmente se explora en 5 diferentes razonamientos, ¿no? Ok. El primero es el aspecto mental de tener que separarte de un objeto de deseo. Por ejemplo, cuando tienes mucho apego por una persona, ¿qué sucede cuando esa persona se aleja de ti? O te abandona, o muere, o desaparece. Cuando estás súper enamorado de alguien al punto de obsesionado por esta persona y tu bienestar depende de esa persona, ¿qué sucede simplemente cuando esa persona se va de fin de semana? Sufres y te sientes desamparado. ¿O qué nos sucede comúnmente cuando perdemos a nuestros padres, cuando mueren? Especialmente la madre, ¿verdad? O cualquier ser amado. Es un proceso doloroso, ¿no? Y esto es probable, que esas personas queridas y amadas se vayan y desaparezcan. No, no es probable, es seguro. Porque todos vamos a morir y porque todo es transitorio e impermanente. El segundo es un aspecto verbal, ¿sí? ¿Sí? Que se refiere a cuando te separas de alguien muy importante y con el que tienes mucho apego, puede ser tan doloroso que inclusive sollozas, ¿verdad?
¿cómo podríamos decir? Expresas sonidos verbales de dolor, ¿no? Aúllas casi, literalmente. Hay una palabra, se me pasa ahorita, es la persona, ¿cómo se dice en español? Como que es como aullar, pero es otra palabra. Denme, no es sollozar, porque eso es llorar, es como algo que haces verbalmente, como, como una gran lamentación, ¿verdad? Que acompaña precisamente a el tenerte que separar de lo que amas. El tercero es un aspecto físico, que tiene que ver con los problemas corporales que acompañan al dolor del apego, ¿verdad? El dolor del apego puede inclusive enfermarte, puede propiciarte cáncer o una enfermedad de esa naturaleza, puede matarte si es lo suficientemente fuerte. Y el cuarto es el aspecto mental, que se refiere precisamente a la experiencia miserable por la que transitas cuando partes de lo que amas, ¿sí? Y por supuesto eso sucede porque ignoras que el objeto al que estás apegado no existe de la manera en que a ti aparece. Y crees que el remedio está afuera y no te das cuenta que el remedio está dentro porque la causa está dentro, que es mental. Y el quinto es el verte como atribulado por el pensamiento de la impermanencia, el que sabes que todo es transitorio en alguna dimensión de tu ser y no lo aceptas y esto te genera tremenda ansiedad y sufrimiento, una especie de insatisfacción o desequilibrio emocional o un tormento constante, ¿sí? El séptimo tipo de sufrimiento es el de el buscar lo que quieres, pero no ser capaz de obtenerlo, ¿sí? Quizá buscas, que te gusta tener un cierto tipo de trabajo y nunca lo alcanzas, un cierto tipo de pareja y no la tienes. Y es claro que en la vida no todo lo que deseas lo vas a tener y por lo tanto vas a sufrir, ¿sí? Y el último tipo de sufrimiento es una especie de resumen de todos estos. Tiene que ver con el hecho de que nosotros experimentamos todas estas dificultades y problemas precisamente en consecuencia de la ignorancia y el karma. ¿Se entiende eso? Reflexionar en torno a los mismos, insisto, es un método muy eficaz y poderoso para detonar la emergencia, la renuncia, que se contemplan estados mentales y condiciones esenciales para primero insertarse y después poder recorrer las etapas del camino al despertar. ¿Ok? Estos son entonces, decía, los 8 tipos de sufrimientos. La semana que entra examinaremos los 6 tipos de sufrimientos en los que meditamos la semana de hoy, ¿sí? Es una meditación muy común en el budismo tibetano, reflexionar y meditar en torno a los 6 diferentes tipos de sufrimientos, que son un pequeño resumen de los 8. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Bueno. Los 6 sufrimientos también son de Shantideva. Sí, todos estos pues son en realidad objetos de meditación de la tradición de Nalanda. O sea, se diseñaron en esa tradición académica y contemplativa como herramientas para liberarnos de la existencia condicionada. Pero Shantideva los desarrolla de forma muy puntual en el Bodhicharya-avatar, ¿sí? Bueno, pues dejémoslo aquí y terminemos como siempre dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio nosotros hayamos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es.
Gevade nyoto talamasan de jujuni ruwa te chamaro padi sala kubasho chanchop sento rinpoche ma ke pana te chuchi ke panyam pa me payang. Kung ne kung rupa washo mahum, bense gurupa ma se de hum o mahum. Y no olviden que va a estar con nosotros el doctor Nida Chengatzang, Cristina Polites, 5 y 6 de febrero, mantras de la medicina tibetana para la salud y el bienestar. Muchas gracias y que tengan buena semana. No olviden nuestro grupo de estudio del Camino de Vida del Bodhisattva los viernes por la noche. No olviden los grupos de meditación de lunes a miércoles en los que pueden participar virtualmente y estamos evaluando en cuanto sea posible empezarlos de nueva vez en Casa Tibet. Estamos pensando hacerlo a partir de, yo creo, de marzo, ¿sí? Febrero o marzo, a ver cómo sigue la condición. Y los sábados por la mañana, el grupo de práctica de la ofrenda de comida y agua a los Yambalas, y por la noche el grupo de práctica de las diferentes prácticas de Guru Yoga que enseñamos en Casa Tibetara, Chenrezig y así subsecuentemente. Muchas gracias y que tengan buena semana y gracias por venir presencialmente. De verdad, esto a mí como maestro me anima muchísimo y me permite pues dar mayor calidad a mi exposición, a mi clase. Gracias, que estén bien y nos vemos la semana que viene. Y gracias a los que nos acompañan virtualmente, que es la mayoría, tanto en México como en nuestras comunidades foráneas. Que estén todos bien.